soy inviernista, así que nublado, frío, yo feliz. Me encanta. Bueno, eres bastante minoría en eso, ¿ah? Sí, no sé, no me importa, vivo feliz igual, así me encanta. Bueno, con Marcela Jiménez vamos a partir conversando sobre el primer titular del diario El Mostrador de hoy, que fue un programa que se llama La Semana Política, donde lo condujiste tú, Marcela, sobre los espacios públicos, ¿no? El tema de Plaza Italia, las estatuas, el rol de los espacios públicos. Tuviste dos muy buenos invitados. Cuéntanos un poquito de este primer titular del Mostrador y ahí vamos a hablar temas varios interesantes de política y otras hierbas en esta primera media hora en El Mostrador en la Clave. Sí, mira, Federico, como dices tú, el programa La Semana Política del Mostrador está hoy día en portada y estuvimos con dos personas muy interesantes, con Genaro Cuadros, que es arquitecto, urbanista, actual director de la carrera de arquitectura en la Academia de Humanismo Cristiano, antes era académico de la Universidad Diego Portales, y estuvimos con Leix Sagaris, que ella es urbanista del Centro de Desarrollo de Urbanismo Sustentable en la Universidad Católica. Con ambos conversamos algo a partir de todo lo que ha pasado en la Plaza Italia y particularmente con la estatua del general Baquedano. Y conversamos a raíz de eso sobre lo que pasó ahí, por qué pasó lo que ha pasado todo este tiempo desde el estallido social, los últimos meses con el tema de la estatua, el rol del gobierno, en cómo el gobierno y las decisiones que ha tomado el gobierno han generado una escalada en la tensión que se ha vivido en ese espacio público, y desde ahí la importancia de los espacios públicos, de qué representan los espacios públicos y qué debería haber en los espacios públicos. Entonces fue una conversación sumamente interesante. Ambos especialistas, porque son especialistas en este tema ambos, hicieron planteamientos sumamente interesantes. Yo los invito a ver el programa que está en nuestra web y en nuestras redes sociales, porque de verdad es una contribución súper importante al debate. ¿Por qué? Porque ellos parten diciendo algo que es sumamente básico, y es que los espacios públicos, los espacios colectivos, son reflejos de las memorias de las ciudades, de los países, de las sociedades. Entonces, eso no significa que eso sea ad eternum. O sea, por ejemplo, en Plaza Italia no siempre estuvo el general Baquedano, no siempre se llamó Plaza Italia, no siempre se llamó Plaza Baquedano. A través de la historia ha tenido distintos significados. Eso es una cosa. Y segundo, que los espacios públicos y un lugar como la Plaza Italia, que no es significativo solo para la gente que vive alrededor del sector o para los santiaguinos o solo para la región metropolitana, sino que es un punto relevante o significativo en la psiquis colectiva del país. Es un espacio de esa envergadura, tiene que ser definido a través de una conversación democrática, de un diálogo democrático, de un debate de ideas de lo que significa ese lugar. Entonces, y no con la imposición de una sola visión. La figura del general Baquedano en sí es la imposición de un sector de la sociedad, de la élite de este país, de una visión de la historia de Chile. Entonces, ese tipo de elementos fueron conformando la conversación. Y por otro lado, además, se analizó lo que ha sido el tema del manejo del gobierno, como les decía puntualmente. Y de hecho, ambos especialistas llegaron a un punto que no es nada, que es bastante relevante, y es el minuto actual. Se sacó al general Baquedano, quedó la base, y se instaló este muro feísimo de 3 metros alrededor para proteger la base. Y ambos especialistas coincidieron en que eso se transformó en la primera, comilla, estatua del gobierno de Sebastián Piñera, porque es un reflejo del estado real de la situación del país y de la relación del Estado con sus ciudadanos en estos momentos. Mira qué buena mirada. Sí, sumamente interesante. O sea, ambos dicen que es horrible, es feísimo, es agresivo, pero refleja a cabalidad lo que está pasando en el país en este minuto, el no entendimiento entre el Estado
y buena parte de su ciudadanía. ¿Por qué? Porque en este caso el Estado, a través del gobierno, lo único que ha hecho es una tosudez, como dice Genaro Cuadros, en insistir en una posición, en imponer, en equiparar, en poner por sobre todas las cosas un orden público malentendido. ¿Por qué? Porque están imponiendo una visión y una forma. Le dio más relevancia de la que tenía antes el general Baquedano y lo transformó en un símbolo sobre el cual disputar. Y eso llevó como epílogo a lo que estamos ahora. Esa disputa, ese territorio en disputa, hoy está graficado con este muro muy feo, pero que para los especialistas se transformó en una suerte de estatua no intencional del gobierno que refleja el momento político y el momento social en el que estamos. El título en el diario dice pensar fuera de la caja, porque los especialistas dicen que ese muro, que parece una caja metálica muy fea, y que todo lo que está dentro es el pasado y todo lo que está afuera es la invitación como sociedad a que pensemos qué tiene que ver ahí, a que pensemos nuestros espacios públicos, a que pensemos cómo se significa ese lugar, porque ese lugar sí o sí debería registrar lo que ha sido la historia de este tiempo. El país, como se ha dicho en innumerables veces del estallido social, cambió. Y cambió profunda y radicalmente, sin vuelta atrás. Y en ese lugar, ya que fue un escenario protagonista de estos cambios, o del inicio de estos cambios, debería registrar ese momento de la historia. Así como dice Cuadro, en 100 años más o en 80 años más, otros cambiarán lo que hay en la Plaza Italia, porque va a haber otra historia que tenga que ser conmemorada. Ahora es otra la historia que se tiene que contar. El tiempo del general Baquedano ya pasó. Qué buena mirada, qué buena. Además que van a ir pasando cosas. Hoy día yo pasé por ahí viniendo hacia la radio y hay carabineros custodiando esta especie de nueva escultura. Este cierre perimetral de metal muy agresivo, que deja cosas dentro, cosas fuera, como tú explicabas. Está custodiado, no es que haya un muro infranqueable y listo, sino que en cada esquina hay un carabinero y cerca está lleno de más carabineros custodiando esta especie de nueva escultura o primera y única y gran escultura de este gobierno, ¿no? Significativa del proceso que estamos viviendo, cosas dentro, cosas fuera, resignificando. Entonces me cuadra con lo que tú me cuentas, que conversaste con los especialistas urbanistas, porque no es cualquier cierre perimetral, es un cierre perimetral muy querido, muy anhelado, muy custodiado. Entonces, ¿qué va a pasar en adelante? Seguramente los viernes ya no va a ser subir esta especie de relación tortuosa que tienen algunos manifestantes con la fuerza pública de antes quién se quedaba con la estatua del general Baquedano, ahora es quién se va a quedar con este muro perimetral feo pero significativo, y qué rayados se le van a hacer, qué pinturas se le van a hacer, cómo va a quedar ese. Hoy día acaban de instalarlo, ¿no? Y mañana es primer viernes que va a estar montado. Vamos a ver qué pasa mañana viernes, de qué colores va a quedar. Sí, pero ahí está también lo que te decía del rol del gobierno, y ambos especialistas ponen el punto en lo mal que ha manejado el gobierno esta situación desde el día 1. ¿Por qué? Porque hay un tema del control policial excesivo, de la represión que se ha vivido ahí. O sea, no nos olvidemos que en ese sector ha habido violación a los derechos humanos desde el estallido social, violaciones documentadas por organismos internacionales, además. No, claro, han muerto varias personas. Han muerto personas, hay gente mutilada, hay gente que ha perdido la vista, y todo a raíz de la represión policial. Entonces, ya no es un lugar inocuo, ya dejó de ser el lugar donde se iba a saltar con la bandera cuando ganaba Chile un partido, o el Chino Río ganaba un partido de tenis.
eso ya dejó de ser, ya tiene otra significancia. Entonces, pero a veces, a veces son sumatorias, ¿eh? A veces siguen... Sí, a lo que lo planteo desde el punto de vista de qué se define para adelante, qué hacer con ese espacio, a eso me refiero. Entonces, los especialistas dicen que el gobierno tuvo ha tenido un papel muy importante y muy errado, muy equivocado. Lo mismo que dices tú, Federico, que hoy en la mañana, que hay un excesivo resguardo policial cuidando ese muro y la base. Cuando todos los días, todo el día, vemos noticias en todas partes de robos, portonazos, asaltos, abordazos, y la explicación permanente de Carabineros es que no tienen contingente, es que no dan abasto, es que están ocupados. La misma Lex Zagaris, la especialista de la Universidad Católica, dice que ella vive en el barrio Bellavista y que llaman a Carabineros los vecinos por robos, por asaltos, y que la explicación es que no tienen abasto, que no tienen contingente, que no pueden ir, en circunstancias que 7 cuadras más allá, 8 cuadras más allá, está lleno de carabineros cuidando un muro. Qué cosa más absurda, porque si uno le pusiera un poquito de racionalidad, es decir, el gobierno lo ha hecho mal evidente, si eso no tiene dos opiniones, y lo opina así incluso hasta la gente de derecha que votó por este gobierno. Así se explica, oye, la bajísima aprobación popular que tiene hoy día, menor del 20%. Es decir, ni mucha gente de derecha lo apoya porque lo ha hecho mal. Ahora, en esto es además absurdo, porque si iban a hacer un cierre perimetral, lo deberían, pienso yo no lo hubiera hecho nunca, pero pienso yo que lo deberían haber hecho cuando estaba la estatua, para proteger la estatua, porque es un gobierno de derecha que pretende conservar, la derecha por definición es más conservadora, ¿cierto? Entonces, conservar la estatua del general Baquedano, conservar esto que en 1928 se erigió significativa para esa época, conservarlo, cuidarlo, oye, un cierre perimetral, poniendo custodia policial, pero no, entregaron la estatua, es decir, la sacaron y ahora están custodiando donde estuvo ese hito histórico y ya no está. Entonces, no se realmente ni siquiera de una lógica conservadora se entiende. No, pues no se entiende desde un mal manejo y una mala comprensión de la realidad y de lo que ha pasado, que es, en todo caso, es coincidente y está a tono, porque el estallido social, desde el día 1 del estallido social, el gobierno manejó todo mal, Federico. O sea, te recuerdo que hablaba el presidente Piñera hablaba de la guerra y del enemigo poderoso. Entonces, todo lo que se está viviendo ahora, el proceso constituyente, la elección de constituyentes, la nueva constitución, es algo que se impuso a este gobierno, no es algo que haya querido, que haya respaldado. Más de la mitad del gobierno estaba por el rechazo, de hecho. Los partidos de gobierno, la mitad de los partidos, la mitad de Chile Vamos estaba dividido, Chile Vamos, por lo menos la mitad de Chile Vamos estaba por el rechazo. Entonces, todo esto ha sido un proceso impuesto a la administración Piñera. Entonces, esa tosudez con la que ha manejado situaciones es reflejo de ese no entender desde el día 1 también lo que ha pasado en este país. Porque una cosa son las cuñas y las declaraciones de buena crianza para la tele, y otra es la comprensión real del proceso y cómo tú actúas y cómo tú vas adelante en este proceso. Todo eso confluye en un debate del espacio público. Entonces, en un minuto, los especialistas, Zagaris y Cuadro, dicen que además esta definición no se le puede atribuir a una sola persona. Eso te iba a preguntar, sí. ¿Quién tomó esta decisión? ¿La Intendencia? ¿Fue aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales? ¿Este es un nuevo monumento, como plantean los especialistas? No, las medidas de los muros, Carabineros y todo eso son decisiones del gobierno. La Intendencia Consejo, Metropolitana. Claro, con la vista buena del gobierno, obviamente. Del Ministerio del Interior. Exacto. Entonces, ahí no tiene que ver el Consejo de Monumentos. El Consejo de Monumentos solamente tomó la decisión de sacar a Baquedano para restaurarlo. Y de hecho, te recuerdo que la semana pasada, cuando se anunció la decisión, el Consejo de Monumentos dijo se sacaba para restaurarlo y que no se sabía qué se iba a hacer con la estatua después. Esa fue la declaración. Y salió rápidamente después el presidente Piñera a decir que lo restauraban y que lo va a traer de vuelta.
Noticia en desarrollo, como dicen los periodistas, ¿no? Claro, pero los especialistas lo que dicen que un punto que es súper relevante es que no se le puede atribuir a una sola persona la tarea y la lucidez de definir qué hacer con ese espacio. ¿En qué sentido? Ahora en abril se escoge un gobernador regional. Obviamente que un nuevo gobernador regional va a tener algo que decir sobre ese espacio público, pero la decisión no puede ser solo de él. Ahí es donde entra lo que planteaba yo al principio, la conversación y el diálogo democrático. No solamente decir, hagamos un plebiscito. El plebiscito es el punto final de un proceso de diálogo, de conversación, de debate, de participación, para poner ideas sobre la mesa y el plebiscito zanjar sobre esas ideas. Claro. Entonces, claro, y el proceso de la nueva Constitución tiene que ser un espacio también para discutir el tipo de ciudades, el tipo de espacio público que tenemos en nuestro país. Mira, es bien notable lo que está pasando, porque da ocasión de conversar, ¿cierto? Plantear posiciones, reflexionar, que nos cuesta tanto en este país, ¿no? Y esta Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza La Dignidad, con o sin el Caballo Diamante y el General Baquedano, con o sin cierre perimetral posterior, nos está dando ocasión de reflexionar sobre el país, sobre los cambios de este país, sobre el movimiento social que ha generado los cambios, sobre una muy mala administración del presidente Piñera, decisiones muy equivocadas. Entonces, a esta altura hay que casi que agradecerlo, por un lado, pero por otro lado también es sintomático y significativo esta plaza, que ya lo hemos dicho varias veces, que cómo será de simbólica que está en disputa su nombre. Ni siquiera hay acuerdo sobre el nombre que tiene, y es el centro de la capital de la República de Chile, ¿no? O sea, el nombre que tiene, el nombre que uno le adjudica es casi la posición política en la que uno está en el día de hoy. Sí, qué curioso, ¿eh? Sí, pues si le dices Plaza Baquedano, Plaza Italia o Plaza La Dignidad, pero los especialistas Federico decían al respecto una cosa, o sea, no hay que olvidar ahí que el 25 de octubre del año 2019 hubo una marcha histórica. Bueno, a eso quería llegar yo. Claro, a eso quería... 2 millones de personas para las cuales nunca, jamás van a decirle a ese lugar de otra forma. 2 millones, casi 2 millones de santiaguinos, que nunca más le van a decir a ese lugar de otra forma que no sea Plaza de la Dignidad. Por eso, por la connotación histórica del hecho. Es parte de la disputa, ¿no? Disputa simbólica, pero lo que te quería decir es que la mala administración del gobierno de este tema ha llevado a que esos 2 millones que tú mencionas, que fue una manifestación pacífica, muy linda, pidiendo cambios, ¿no? Pidiendo más igualdad, ¿cierto? Pidiendo, o a la inversa, menos desigualdad y mejor trato, etcétera, etcétera. Por un mal manejo se ha convertido viernes a viernes en un lugar de confrontación, donde ya no hay manifestaciones masivas, no hay decenas de miles ni cientos de miles, sino que hay unos pocos exaltados que están enfrentándose permanentemente con carabineros. Y ya no están los manifestantes normales que creen en la democracia y los cambios democráticos, sino que estamos hablando de grupos muy radicalizados que lo que buscan es enfrentarse con carabineros en esa plaza, conquistar el lugar estratégico de esa plaza, estratégico no sé para qué, para ellos no sé para qué, pero ahí entonces es un lugar, además estoy poniéndole un punto adicional a todo lo que tú nos mencionas y que conversaste con los especialistas en el mostrador, en el programa en la Semana Política. Es que además es un punto donde se aprecia la radicalización de las posturas, donde queda claro que ya muchos chilenos no quieren conversar con los otros. Muchos chilenos ya quieren enfrentamientos radicales, separar agua, y eso ha pasado en esa plaza. Si ya no están los 2 millones de personas, ni siquiera hay 100.000 personas manifestando los bienes, ni siquiera hay 10.000, hay como 200, 300 personas enfrentándose con carabineros. Eso es, y eso afecta a todo el barrio. Es un efecto expansivo donde se ha ido deteriorando ese barrio precioso, el barrio más lindo de Santiago quizá, y se ha ido deteriorando, se ha ido degradando producto de esta radicalización.
de producto de en definitiva, y vuelvo a lo primero, pésimo manejo del gobierno de este proceso, ¿no? Así es, pero una sola cosa, Federico, el barrio más lindo de Santiago es Ñuñoa, donde vivo yo. Pero bueno, dicho, eres minoría en el tema de la temperatura, no sé si en esto. Oye, Marcela. Bueno, aclarado ese punto, sí, es que eso es sumamente relevante lo que tú planteas. ¿Por qué? ¿Y por qué fue eso? Porque la historia del proceso desde el día del estallido hasta hoy está unida a represión, violación a los derechos humanos, no solo el mal manejo del gobierno, las decisiones que tomó para un tema de control social y de represión, sino que también la forma en que el gobierno ha enfrentado el tema de los derechos, de la violación a los derechos humanos. Entonces, ayer tú hablabas con Sergio Mico, la cantidad de denuncias que están sin resolver, que no se ha investigado, que no se han aclarado. Hay una serie de casos de gente que fue violentada por carabineros, gente que quedó inválida, gente que murió, gente que perdió los ojos, y los carabineros siguen activos. Oye, y siguen muy violentos y siguen sin reestructurarse y sin mejorar la policía. Claro, todo eso llevó a una escala. Efectivamente, la masividad de la gente que estuvo en las calles se volvió a sus casas porque el proceso constituyente canalizó esa demanda. Pero los errores de manejo del gobierno en todos estos elementos que yo te planteo llevó a agudizar y radicalizar las posturas y violentar las posturas. Claro. Bueno, en fin, eso, mira, dentro de la desgracia de esa radicalización y de ese extremar posturas y la violencia inmanente que hay, no solo en esa plaza, sino que en general en la sociedad, producto en gran parte, pero no únicamente, pero gran parte por el mal manejo del gobierno. Es un tema que se está conversando. Yo me gusta ver a veces el vaso medio lleno. Se está conversando. Han pasado cosas como estas que han permitido conversar y replantear y reflexionar sobre nuestro país y sobre lo que nos está pasando. Marcela Jiménez, ¿qué te parece que nos cuentes un poco otras cosas que pasaron ayer y desde la perspectiva de un enfoque político, del periodismo político? Hay nueva presidencia del Senado. Sí. Y además hay una polémica que le ha explotado el PS con respecto de su candidato a la reelección por la alcaldía de Cerrillos. Y bueno, hay muchos otros hitos. Me gustaría que partamos por la nueva presidencia del Senado. Otra mujer, Yasna Proboste, me parece relevante eso, que haya un relevo entre mujeres senadoras, ¿no? Sí, pues efectivamente Yasna Proboste, por 24 votos ayer, fue elegida presidenta del Senado hasta marzo del 2022. Es la tercera mujer que ocupa ese cargo. Antes lo hizo Isabel Allende y después Adriana Muñoz. Yasna Proboste, hay un dato no menor. Hace 11, 12 años atrás, 13 años fue, Yasna Proboste había sido destituida por el Senado cuando era ministra de Educación en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y fue destituida en una acusación constitucional y fue destituida por ese mismo Senado, con otros integrantes, pero por esa misma institución. Estuvo castigada 5 años sin poder ejercer cargos públicos y retornó a la política como diputada y después como senadora, y hoy se pone como presidenta del Senado. Proboste ha construido en todos estos años, desde que regresó a la política activa, ha construido un liderazgo bastante potente, bastante fuerte al interior de la ADC y hacia afuera de la democracia cristiana. Y en ese sentido es una figura bastante relevante dentro de la oposición, que marca posturas y es una de las que genera diálogo con otras fuerzas de la oposición. De hecho, ella nunca ha comulgado con esta idea del camino propio de la democracia cristiana, jamás. Y además tiene posturas sumamente claras
y bueno, como se sabe, ella tiene un carácter bastante fuerte y como titulamos nosotros en la nota que está en portada también, uno de los temas, o sea, ella tiene que ver temas importantes de la agenda, que para las próximas semanas desde ya, reforma a pensiones, por ejemplo, la reforma carabinero, si es que avanza la tramitación del tercer retiro de los fondos de AFP cuando llegue al Senado, está el tema del TPP-11, si se pone en tabla o no, la lista es importante, pero paralelo a eso, y ella asumió marcando ese punto ayer, paralelo a eso está el tema de que tiene que manejar y administrar una muy mala relación que ha tenido el gobierno con el Congreso. El presidente Piñera ha tensionado permanentemente la relación con el Poder Legislativo, durante todo su gobierno, durante toda su administración, permanentemente. Y eso es complicado en un Estado de Derecho donde hay separación de poderes, independencia entre los poderes, porque el presidente usa al Congreso como herramienta política para, por ejemplo, justificar cuando no tiene respuesta a cosas que no le han resultado, cuando le fracasan sus estrategias políticas, cuando le fracasan sus proyectos. Entonces, acusa al Congreso, lo responsabiliza, se trata de meter en las atribuciones del Congreso y eso ha ido erosionando la relación y la ha llevado a un punto bastante tenso. Y esa relación es la que, recordemos que el último episodio fue el desaire que le hicieron en La Moneda a Adriana Muñoz cuando la dejaron hablando sola en el patio de La Moneda. Entonces, sí. Yo creo que por eso, Marcela Jiménez, por eso Yana Proboste, cuando asumió el cargo, dijo un par de frases que tú relevas en el mostrador hoy día. Abro comillas, creo que cuando las mujeres hablamos fuerte y claro, muchos varones entienden eso como una actitud belicosa. Yo seguiré siendo lo que soy, una mujer de carácter y de decir las cosas como son. Cierro. Qué gran verdad. Sí, qué gran verdad esa. Sí. Oye, bueno, mira, se nos acaba Vamos a la pausa. Sí, espérame en línea porque volvemos en pocos segundos, una breve pausa y vamos a seguir conversando de actualidad en Chile junto al experto analista político Marco Moreno. Ya volvemos. Quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganamos. Conoce más sobre nuestra oferta de productos y servicios financieros en copeuch.cl. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza. Llegó marzo y eso significa muchas cosas. La más importante